Dios te bendiga en esta hora. Bienvenidos una vez más a Logos, la palabra para todo el mundo. Por supuesto, ¿qué tal? Amén. Bien, bienvenido todo que nos está escuchando en esta hora. Es un honor una vez más poder estar con ustedes compartiendo la palabra, amén, del Señor. Gloria a Dios, es un hermoso tiempo para vivir para el Señor, para glorificar su nombre, exaltar su nombre. Y aquí estamos una vez más creyendo que seremos de alguna manera de bendición para ustedes. Amén. Amén, pastor. Esta noche vamos a hablar con respecto al tema ¿cuál es la iglesia original? Amén. ¿A cuántos de nosotros nos gusta lo original? ¿A usted le gusta una camisa de esas, como dicen en inglés, fake, o las que son falsas? ¿O le gusta alguna cartera que es falsa? Todos nosotros queremos la original. Yo no creo que nadie esté conforme solamente con una imitación, una falsa, pues. Y pues obviamente eso es lógico, es normal. Y cuando venimos a hablar de la palabra de Dios y de la iglesia del Señor, no debería de ser la excepción. ¿Por qué usted se conformaría con una falsa? Yo quiero la verdadera, la original, ¿verdad? Claro, esa es la sí, Ya. correcto. Pues vemos que prácticamente en la palabra de Dios podemos ver que ahí está nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a escudriñar en esta hora, pues lo que es de dónde proviene la iglesia original. Amén. En la iglesia estamos viviendo más bien en un tiempo donde pues hay diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes opiniones, pero la cosa con nosotros y con nuestra fe es que debe estar basada totalmente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios es la que rige nuestras vidas y todo lo que nosotros hacemos está o debería estar basado en la palabra de Dios. La pregunta muchas veces nos hacemos es, todo el mundo dice que son la iglesia verdadera y entonces ¿a quién le voy a creer? Muchas veces terminamos o las personas terminan pues rascándose la cabeza y no sabiendo qué hacer o confundidos. Pero Dios no es un Dios de confusión. Amén. Él no es un Dios de confusión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a salir de confusión? Pues yendo a la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a dar luz. Es lo que alumbra. La Biblia dice que es lumbrera a nuestros pies. Amén. Es lo que nos da luz para nosotros ver la verdad. Tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cuál es la iglesia original, porque por seguro hay una. Claro. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia sobre la roca y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Él iba a edificar su iglesia y es nuestro trabajo investigar, es nuestro trabajo escudriñar las escrituras, como él mismo dijo, para nosotros darnos cuenta cuál es más bien la iglesia original, dónde comenzó, qué es lo que predicó, qué ellos enseñaron, qué hicieron, qué practicaron, porque definitivamente a esa iglesia original queremos nosotros queremos seguir los pasos, las pisadas, los hechos que ellos hicieron de la iglesia original. Y yo no quiero hacer algo que, pues, o imitar a algo que es, como ya dijimos al principio, falso. Yo quiero lo real, yo quiero lo verdadero, lo original. Amén. Y tal vez cueste un poquito más caro,
pero yo prefiero pagarlo porque yo sé que va a valer la pena al final de cuentas. Correcto, pues vemos que eh, cuando el Señor Jesús pues directamente le dijo al apóstol Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hay muchas denominaciones hoy en este tiempo que pues dicen esta es la verdadera, pero como le dijimos al principio, pues en la palabra de Dios podemos observar que allí es donde podemos encontrar desde dónde empezó lo que es la primera iglesia. Amén. Sí, cada uno de nosotros, cada fe, cada creencia tiene sus raíces y cada fe tiene el límite de sus raíces. Entonces, si nosotros, si nosotros seguimos nuestra fe hacia atrás, o sea, de dónde nació, nosotros podemos seguir esas raíces y en algún lugar van a parar. Entonces, si nuestras raíces no van a terminar en la palabra de Dios o en la iglesia original que el Señor Jesucristo compró, que Dios compró, dice Hechos 20 y 28, que Él compró con su propia sangre. Entonces, si nuestras raíces no llegan a esa iglesia original, entonces necesitamos averiguar qué es lo que estamos haciendo tal vez equivocadamente y llegar a conectarnos con esa iglesia porque sabemos que hay una iglesia. Jesucristo dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la iglesia original. ¿Dónde comenzó? Pues eso comenzó en el libro de los Hechos. Amén. Ahora quiero decir esto. Literalmente o manifestada vino a ser a partir del libro de los Hechos. El Señor, evidentemente, Él es el principio, Él es el fin, Él conoce todo. Entonces, en su plan, la iglesia ya Él la tenía ya desde el principio del mundo. Por eso por eso es que dice en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿para qué iba a ser inmolado un Cordero antes de la fundación del mundo? Pues porque iba a comprar una iglesia. Entonces, Dios ya tenía su plan en su mente de la iglesia. O sea, en la mente del Señor la iglesia nació desde un principio, pero se manifestó, así como Jesucristo se manifestó, la iglesia se manifestó como cuerpo de Cristo a partir del libro de los Hechos. Cuando el Señor Jesucristo vino, fue el crucificado, fue sepultado y resucitó. Entonces, con esa sangre Él compró su iglesia. De ahí es donde se cumple básicamente la escritura. Él compra su iglesia y de ahí es donde se funda la iglesia. Por eso Él les estuvo diciendo a sus discípulos cuando Él murió y resucitó, que les dio mandamientos, que se fuesen y que esperasen la promesa que yo dije, esperaos hasta que seas llenos del Espíritu Santo, etcétera. Y nosotros vemos que ellos obedecieron lo que Jesús les dijo, se fueron a esperar en Jerusalén, en el aposento alto, y ahí es donde por primera vez se derramó el Espíritu Santo del Señor, en Hechos 2. Entonces, la primera cosa es que la iglesia original nació en Jerusalén. Ahí es donde comenzó con la Biblia dice aproximadamente 120 que estaban ahí reunidos. Y usted puede leer el capítulo 2 de Hechos con calma. Pero ellos estaban ahí reunidos, esos 120 aproximadamente, en Jerusalén, en ese aposento alto, y de ahí es donde nació, ahí es donde comenzó, o ahí es donde se formó la iglesia original, la que comenzó.
Y si nosotros queremos seguir la verdad, pues tenemos que ir y ver qué ellos hicieron ahí. Correcto, sí. Está observando aquí las escrituras que en Hechos capítulo 1, en el versículo 13 dice, entraron y subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe. O sea, estaban todos los discípulos del Señor Jesucristo y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ellos subieron a ese lugar, al aposento alto, para recibir lo que el Señor Jesucristo tenía preparado para ellos. Amén. Él les hizo la promesa y obviamente la iglesia, como ya mencioné, no había comenzado antes. Ellos necesitaban al Señor Jesucristo, necesitaban al poder del Espíritu Santo morando en ellos para poder comenzar la iglesia. Eso es el mandamiento que Jesús les dijo, que esperasen la promesa. Y de ahí es donde nosotros vemos, se derrama el Espíritu Santo. ah, Ellos comienzan a hablar en lenguas, la gente estaba mirando y empezaron a notar qué está pasando con estas personas. Y Pedro comenzó a predicar junto con los 11 apóstoles. Y desde ahí es donde la Biblia dice que cuando Pedro les predicó que se arrepintieran, se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirían el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38. Entonces, nosotros vemos que ellos obedecieron eso y la Biblia dice que en ese día se bautizaron como 3,000 personas. Obviamente el Espíritu Santo también fue derramado sobre ellos. Entonces, ahí vemos la primera cosa, ok, si vamos a hacer lo que la iglesia original hizo, ok, ellos comenzaron predicando, bautizando en el nombre de Jesús y recibiendo el Espíritu Santo. Esa es una verdad. Um, a través del libro de los Hechos, los libros de los Hechos es lo que relata lo que los apóstoles, lo que la iglesia original, la iglesia que el Señor compró con su sangre al principio, comenzó a predicar y a enseñar. So, aproximadamente una temporada, la primera generación, te puede decir, de los discípulos de Jesucristo, cubre todo lo que nosotros vemos en el libro de Hechos y en las epístolas. Entonces, todo lo que la iglesia original hizo está escrito comenzando en el libro de los Hechos y las epístolas que son instrucciones para las iglesias originales, o sea, las iglesias que tenían el mismo mensaje, que tenían la misma enseñanza, la misma doctrina, el mismo evangelio. Recuerde que nosotros mencionamos, Pablo dijo, no hay otro evangelio. Si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, déjalo que sea anatema o que sea maldito. ¿Qué está diciendo Pablo? Entonces, todo se tiene que conformar a este evangelio. ¿Cuál evangelio? Pues el que ellos predicaron al principio, que es muerte, sepultura y resurrección. Es lo que Pedro predicó en Hechos 2:38, arrepentimiento, bautismo, la llenadura del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos ser o imitar la iglesia original, tenemos que ir hasta el libro o a la palabra de Dios. Amén. Pues en aquellos tiempos cuando Jesús andaba pues caminando por esas ciudades, habían sinagogas, ¿verdad? Entonces, pero ya en este tiempo lo que vemos son templos, ¿verdad? O capillas, como dicen algunos, pero también observamos que en la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, donde mora el Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso en Efesios capítulo 2, en el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.
Bueno, todo eso es, otra vez, es parte de las enseñanzas que los discípulos de la iglesia original del Señor Jesucristo, en este caso Pablo, estaba enseñando, estaba dejándoles saber a la iglesia que fueran obviamente edificados en los profetas, apóstoles, maestros, pastores, entonces evangelistas. Entonces, eso es lo que ellos enseñaron, eso es lo que nosotros debemos también enseñar. Lo que ellos predicaron en doctrina acerca de la salvación, si queremos nosotros estar haciendo o imitando la verdad, la iglesia verdadera, tenemos que ir y ver qué es lo que ellos hicieron, porque la Biblia nos deja saber que la palabra, pues, el apóstol Pedro en una ocasión dijo que, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, y eso está en 2 de Pedro 1:19. Entonces, él menciona primero que él estuvo cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte de la transfiguración. Entonces, él está relatando esto a la iglesia en su carta. Está diciendo, pues yo no solamente estoy contando fábulas. Yo viví el momento cuando el Señor se transfiguró ahí en el monte de la transfiguración y yo vi su gloria. Pero, dice el apóstol Pedro, eso está tremendo. Pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues la Biblia. Entonces, es bueno si tenemos revelación del Señor, es tremendo, pero tiene que alinearse con la palabra de Dios. Tenemos que regirnos a la palabra de Dios porque es la palabra profética más segura. Tenemos que asegurarnos de que estamos alineados con la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, nosotros podemos ir fácilmente a la Biblia y nosotros ver por nosotros mismos si estamos imitando la iglesia original. Entonces, si nosotros no lo estamos haciendo, entonces algo está faltando. Porque hemos mencionado anteriormente, Dios no hace acepción de personas. Él edificó una iglesia, la iglesia original, y lo que tomó para que la iglesia original fuera salva, va a tomar para que la iglesia por el resto de la dispensación sea salva. Entonces, queremos asegurarnos de que estamos haciendo lo que ellos hicieron, lo que ellos enseñaron. Obviamente ellos fueron instruidos mismo por el Señor Jesucristo. Entonces queremos estar seguros de eso. Nosotros tenemos la ventaja el día de hoy y no tenemos excusas, sinceramente, porque tenemos las Biblias por todos lados. Nuestros, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en iPads y en la librería la va a comprar cuando guste. Entonces, esta es una gran ventaja. No podemos poner excusas. Anteriormente, al principio, después de que los discípulos del Señor Jesucristo pues fueron perseguidos y por causa de la verdad justamente, hubo escasez de la Biblia. Lo que nosotros tenemos ahorita, obviamente en el principio no estaba así como nosotros la tenemos. Entonces, no había acceso a la palabra de Dios, pero ahorita estamos bendecidos. Usted, así, si usted que nos está mirando, usted hoy mismo, si usted tiene deseo, hambre de conocer la totalidad de la palabra de Dios, usted puede ir y escudriñar y ver cuál fue o cuál es la iglesia original, la iglesia verdadera. Y eso es lo que nosotros queremos imitar. La iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Yeah. Pues en la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que es la Biblia, pues que como dice su misma palabra, que toda escritura es inspirada por Dios y lo único que hay que tener cuidado en muchas traducciones, ¿verdad? Que han habido, pero
vemos que aquí, en este caso, ya vimos que desde el libro de los Hechos, pues fue formada la primera iglesia, ¿verdad? Que Dios mismo compró con su sangre, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pagó el precio en esa cruz. Entonces, ah, en realidad, muchas personas tal vez, como dicen, así no les ha caído el 20 quizás porque pues se sienten bien o conforme a lo que les están predicando y no en base a lo que está en la palabra de Dios. Sí, y el hecho, y esto tal vez lo hemos mencionado antes, pero el hecho de una iglesia o una congregación más bien, porque iglesia hay una sinceramente, o alguna congregación, si, si la congregación tiene muchos seguidores o tal vez tiene muchos años, tal vez comenzó en el año 300 o en el año 200. Y por tal razón muchos dicen, pues es que esta es la iglesia que comenzó pues hace aproximadamente al 300 después de Cristo o 200 después de Cristo. Pero otra vez, las raíces llegan hasta 300 o 200. Queremos llegar con nuestras raíces hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si la iglesia original no predicó lo que estamos predicando, entonces necesitamos ajustar nuestras enseñanzas, ajustar lo que tengamos que hacer, porque otra vez, Dios no hace excepción de personas. Lo que Él usó para hacer salvos su iglesia original, va a usar la misma cosa para nosotros ser salvos el día de hoy. Yo quiero estar anclado, conectado con la iglesia original. No debemos estar, o nuestras raíces no deben llegar a un hombre después de los apóstoles o a una idea o una revelación de algún ángel después de los apóstoles, porque ya quedó establecido el evangelio otra vez, como dijo el apóstol Pablo. Eso ya está establecido, no hay otro, no importa que sea una revelación de un ángel, no hay otro que nosotros, dijo el apóstol Pablo, esto que nosotros estamos enseñando, eso va a aplicar y eso va a funcionar hasta que el Señor Jesucristo venga de regreso otra vez. Amén. La palabra de Dios es firme y tenemos que asegurarnos de que estamos en lo original, en la verdad. Amén. Amén. Pues bueno, es muy buena información y de acuerdo a las escrituras, y hay mucho más todavía que escudriñar con respecto a eso, pero vemos que sí, en realidad, desde el libro de los Hechos, como los apóstoles, pues, fueron instruidos por el Señor Jesucristo para llevar el mensaje por todas las naciones. Y gracias a Amén. Dios que Dios nos ha revelado, pues, lo que es el verdadero evangelio. Amén. El libro de los Hechos cubre de una manera muy hermosa y específica acerca de cómo la iglesia pues comenzó otra vez en Jerusalén, luego se expandieron a Samaria, luego alcanzaron a los gentiles en Hechos 10, en Hechos 19 también. Entonces, Jerusalén, medios gentiles y medios judíos, que eran los samaritanos, y de ahí gentiles, que somos nosotros. Entonces, lo que ellos predicaron a los judíos en Jerusalén, a los medios judíos y medios gentiles en Samaria, y a los gentiles en Hechos 10, es el mismo mensaje que aplica el día de hoy para nosotros. Entonces tenemos que ir y escudriñar ahí qué es lo que ellos enseñaron. Y háganse la pregunta, ¿qué es lo que me están enseñando en la iglesia? A donde yo asisto, si usted asiste a alguna iglesia, ¿qué es lo que me están enseñando? Es tiempo de que nosotros nos quitemos la venda de costumbres y ideas que solamente han sido enseñadas a nosotros sin constar con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que finalmente nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios. Yo quiero estar firme
en su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Amén. So, espero que usted cause algo en su corazón, esto que estamos hablando. Y estamos aquí de corazón sincero, queremos ser de bendición, queremos que de alguna manera usted sienta esa iniciativa de ir a la palabra de Dios y ver por usted mismo cómo es que la iglesia fue fundada, cómo es que la iglesia original hicieron, qué es lo que ellos enseñaron, etcétera. So, gracias una vez más por estar con nosotros y recuerde, yo no quiero lo falso, yo quiero lo original. Yo no sé usted, ¿qué opina, hermano Elkin? Usted quiere lo original. Amén, yo quiero lo original. Yo no quiero una cosa falsa. Entonces, el Señor les bendiga. Gracias una vez más por sintonizarse con nosotros. Estamos disponibles para sus comentarios. Si usted quiere comentar, hágalo con respeto. Nosotros con respeto contestaremos si es necesario. Entonces, que el Señor les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Y bueno, gracias por estarnos sintonizando y una vez más comparta con sus familiares este programa de podcast, la palabra de Dios para todo el mundo. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga.